de cabeza que ando crudo, ¿verdad? Es cierto. Hermanos, de verdad que es un gran privilegio poder estar aquí y siempre es de verdad que bueno, Dios es bueno, nos permite servirle y bueno, no lo veo hermano, pero hermano, nos da mucho gusto que siga estando con nosotros ahora sí. ¿Sí? Bienvenido hermano, siéntese con confianza. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta que escribió el apóstol Santiago para leer solamente un versículo del cual solamente lo vamos a ocupar como un marco, como un engaste, y es el versículo número 3 y es si quieres todo, es la mitad, pero vamos a leer todos el versículo número 3 de Santiago capítulo número 4. Santiago capítulo número 4, versículo número 3. Vamos a poner de pie los que podamos, los que no pueden permanecer en su lugar, no hay ningún problema por eso. Dice la palabra de Dios lo siguiente: todos hermanos, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Vamos a orar. Omnipotente Padre Celestial, gracias Señor te damos por la vida que hoy nos has prestado. Gracias Señor te damos infinitamente por la vida de cada uno de los hermanos que tú has puesto en esta congregación. De manera Señor que nosotros podamos caminar juntos, podamos acompañarnos Señor y poder ver en cada uno de nuestros hermanos la misma presencia de Dios en todo momento, disfrutándonos Señor a cada momento, regocijándonos por la vida de cada uno de ellos, por el propósito Señor que tú tienes en cada uno de ellos. Gracias Señor porque tu multiforme gracia Señor nos hace ver que eres maravilloso y que en todo momento Señor aún tu presencia está en cada uno de mis hermanos y cada uno de nosotros Señor podemos en todo momento Señor poder confiar porque nos has prestado hasta hoy la vida. Gracias Señor, te damos especialmente por la vida de nuestro hermano Víctor, Señor, que le hizo un año más de vida, seas tú también con él. Padre eterno, gracias, muchas gracias te damos porque nos das permiso de poder subir aquí, Señor, con todo lo indigno que de verdad somos y de verdad, Señor, grande es este misterio, Señor, que tiene misericordia de nosotros y nos permite, Señor, alabar y glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos por tu presencia. Te pido, Señor, que hoy que venimos acá sea nuestro motivo, el único motivo, Señor, que querramos cantarte, que querramos alabarte, queramos estar en comunión contigo y con todos los hermanos como iglesia. Padre, si hay otro motivo en nuestro corazón, que sea costumbre, que sea obligación, que sea compromiso, Padre, apártalo de nuestro corazón, porque eso nos ha de robar, Señor, toda la bendición que hoy tienes para nosotros. Ayuda a abrir nuestro entendimiento y ayuda a abrir nuestro corazón de manera que el Espíritu Santo, Señor, obre poderosamente y nosotros salgamos edificados para darle gloria y honra a nuestro Dios. Gracias, Padre, por el amor que derramaste en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro hermano Salvador. Los ponemos en sus manos en esta tarde también. Amén. Bien, hermanos, pueden sentarse. Quiero, como todos los días, miércoles, poder compartir una pequeña porción de la palabra. Y hoy escogí este versículo. Siempre le pido a Dios, dime qué les voy a decir, porque de pronto a mí se me ocurre cada locura, pero siempre escucho y pido a Dios que me imprima su voluntad y de alguna u otra manera me lleve el versículo. Estudiando siempre. Dice la Biblia: pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, hoy nosotros queremos enfocar, si nosotros ver cómo queremos enfocar la oración. Hemos hablado, hemos oído mucho acerca de la oración en todo momento, pero como ustedes bien saben y como ustedes mismos pueden experimentar, no es tan sencillo. La oración es algo de lo más atacado en la vida de los cristianos. Y siempre, aún en las mismas guerras, yo les he mencionado muchas veces, el enemigo lo primero que hace es tratar en todo momento de atacar las vías de comunicación. Y cuando una persona está fuera de la comunicación, entonces de pronto tiene grandes desventajas. ¿Por qué? Porque no sabe qué está sucediendo. Hace alrededor de 2 años hubo aquí un evento muy natural, pero muy catastrófico. Era un problema muy serio, 2 huracanes se juntaron y aquí se dieron con todo. De pronto se acabó la comunicación, de pronto yo miraba como los muchachos
parecían pescados fuera del agua boqueando porque no tenían internet. Y de pronto no hay comunicación, y de pronto cuando tan dependiente eres de algo, sientes que te estás asfixiando. Entonces, la comunicación es algo bien importante que debe de existir en el cristiano. Y una comunicación verdaderamente que reúna las características para que nosotros podamos entender cómo es que nosotros tenemos que dirigirnos a nuestro Padre, cómo es que nosotros tenemos... en qué actitud debemos de dirigirnos y qué es lo que debemos y cómo debemos de pedir a Dios. Entonces, hermanos, la comunicación con Dios a través de la oración es una impresionante bendición que todo el tiempo se ha visto obstaculizada, todo el tiempo se ha visto agredida, todo el tiempo se ha visto atacada, aún en los mismos cristianos, aún en el mismo Hijo de Dios. Muchas cosas quisieron interrumpir su comunicación con su Padre. Entonces, hermanos, podemos nosotros pensar hoy en esta tarde que en todas nuestras relaciones interpersonales, como por ejemplo aquí, es muy triste cuando nosotros no conocemos qué está pasando a nuestro hermano. Es muy difícil para un hermano poder llevar su carga solo, cuando nosotros debemos estar ayudando con sus situaciones para salir adelante. Y todo eso se da porque de pronto yo no sé qué está pasando. Los hermanos no saben qué está pasando. Y de pronto el hermano pues solamente está pasándola muy mal y está pasándola solo. Y nosotros necesitamos como iglesia, como cuerpo, tener una comunicación interpersonal bastante fuerte, bastante nutrida, de gran confianza, de gran estima, en el vínculo perfecto que es el amor, para poder considerar qué es lo que mi hermano necesita en su momento. Entonces, hermanos, la comunicación es una virtud que nosotros tenemos por poseerla. La comunicación mediante la cual podemos comunicar e expresar lo que pensamos. Escuchen bien cuántas cosas el ser humano tiene estos matices: piensa, desea, siente y necesita. Entonces, pero la comunicación debe de ser absolutamente libre, limpia de todo aquello que la pueda distorsionar, pues eso entorpecerá la respuesta de a quienes nos estamos dirigiendo. Nosotros debemos de ser sin doblez. Nosotros tenemos que ser transparentes, nosotros tenemos que tener una buena actitud, de manera que lo que pidamos, lo pidamos con confianza, lo pidamos con claridad, no tener ni un prejuicio. ¿Y qué va a pensar? ¿Y qué importa lo que diga? ¿Qué importa lo que piense? Eso no es importante. Y si piensa mal, pues que se atenga a las consecuencias, ya crecerá. Pero nosotros debemos de tener esto. No con esto quiero decir que nosotros no podemos exponer algún punto de vista. Claro que sí, gracias a Dios, porque entre nosotros debe de haber esa claridad. Entonces, veamos nosotros que es muy común, hermanos, que la comunicación entre los seres humanos adolezca profundamente de incapacitantes vicios, como por ejemplo, mediante algunas experiencias totalmente, vamos a hablar de forma muy terrena, de manera que lo podamos aterrizar en nuestra cotidianidad. La falta de sinceridad. La falta de sinceridad es un gran problema en la comunicación. ¿Por qué? Porque tiene vicios, porque tiene prejuicio, y un vicio es aquello de lo cual de pronto no podemos escapar. Híjole, no fui sincero, no le dije, no pude, y el ser sincero, créanme, no es ser grosero. Ser sincero, todo tiene sus formas correctas de hacerse. Entonces, la falta de sinceridad en la comunicación propone igualmente una respuesta sospechosa, una respuesta en la cual muchas veces, ya sé qué es lo que me está queriendo decir, bueno, no es de fiar lo que me está diciendo, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, solamente para comprobar que no es sincero. Y entonces uno se empieza a meter entre malas sospechas entre uno y otro. La palabra de Dios dice que no debe haber sospechas entre nosotros. Entonces, otro problema que entorpece la comunicación entre nosotros, estoy hablando como verdaderos seres humanos, para que vean que tenemos malas respuestas respecto a mala comunicación. El Señor está diciendo, pedís mal y no recibís. Pedís y no recibís, ¿por qué?
porque hay un problema en la comunicación, porque estás pidiendo mal. Acá mismo parece que es exactamente igual. Muchas veces la vergüenza no permite comunicar lo que de pronto necesitamos, porque aparte de eso tenemos un grave problema de ser prejuiciosos. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? Solo mencionaré una parte. Da uno muchas vueltas y también eso trae consecuencias y contestaciones inconstantes, contestaciones incapacitantes y no completas. Pero todo esto, la palabra de Dios debe de ser claro y diferente. Nuestras comunicaciones a veces se ven profundamente dañadas por la apariencia también de hipocresía. ¿Qué comunicamos? Hermanos, no tan solo podemos comunicar cosas verbalmente, físicamente comunicamos cosas. Dice mi esposa: oye, ¿por qué te cambió la cara? Hace rato estábamos comiendo con los hermanos, luego se te puso la cara de preocupación. Le digo: ¿en serio? Dice: se te puso como que a la Cenicienta se le acabó el permiso y ya tengo que ir a terminar. ¿Y por qué? Bueno, no me di cuenta. Pero de pronto, hermanos, a veces ando haciendo tanto, y cuando siento, ¡ay! Ya estoy metido, ya la cara me cambió. Y mi mujer, que me conoce algo, luego me está echando, dice: oye, ten cuidado con eso. Y oye, parece que la que me anda diciendo: ahí no estás bien. ¿Y por qué te cambió la cara? Hermanos, a veces es verdaderamente inconsciente, pero uno transmite. Y aunque no es tu intención, hermanos, uno está tan viciado, tan picado, que siempre está transmitiendo cosas. Pero gracias a Dios, porque hay alguien que te dice: oye, ¿qué pasó con eso? Nosotros creemos verdaderamente que Dios hace nuevas todas las cosas, y que de pronto, si hay alguien que en nuestra iglesia nos está ayudando, nuestro otro hermano me está diciendo algo, yo no tengo por qué de pronto decir: bueno, no te metas, eso no te importa, cosas así. Tenemos que fortalecernos nosotros, y así es mismo con Dios. Entonces, a veces se ven nuestras comunicaciones rotundamente obstaculizadas, hermanos, por el orgullo. Y también tendremos respuestas totalmente nulas. Así que el sermón de esta tarde va en el estricto sentido del deseo correcto que debemos tener para con Dios cuando nos dirigimos a Él en oración, y cómo nuestras peticiones deberán de estar conscientemente limpias y despejadas en cuanto a nosotros correspondan, de orgullo, de una doble moral, de mentira, de algo absolutamente peligroso como es orar sin sentido. Hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos muchas veces estado orando sin estar orando? ¿Sí o no? Estamos orando sin estar orando, sin estar pidiendo nada claro, nada en específico. Oramos porque sé que Pablo dijo: orad sin cesar, y por eso todo el tiempo ando orando, ¿no? Y así pasa. Véanlo ustedes, muchas veces uno está orando y de pronto se le fue el hilo. Ya después no sabe: ¿y dónde me quedé? ¿Qué estaba diciendo? Hermanos, orar a Dios debe de ser en nuestra conciencia que te estás dirigiendo al Dios de todo el cielo, de todo el universo, que te estás dirigiendo a la persona más extra mega importante que existe en todo el orbe. No te puedes dormir, no te puedes distraer, porque ese es triunfo de Satanás, es una victoria de Satanás. ¿Qué es lo que hizo viciada mi comunicación? Tal vez una preocupación, tal vez estoy muerto de sueño, que si hubiéramos empezado al revés, las cosas hubieran terminado mejor. Que si nosotros vamos a Dios no por una miserable rutina. Eso es grave, muy extremadamente grave. Una persona que ora por rutina, ora sin orar, ora sin sentir. Hermanos, y de pronto uno está diciendo: yo voy a orar y voy a decir esta palabra, o estoy diciendo: Señor, como dijo Jeremías. Amados hermanos,
para poder decir lo que dijo Jeremías. Deberíamos de estar nosotros en el mismo canal para que nuestra alma sienta esas exactas palabras que nacen del corazón. Esas fueron las cosas que Dios puso allá para que Jeremías o Isaías o el hombre que sea de la Biblia expresara eso en su corazón. Tú tienes las tuyas también. Y tú tienes que expresar exactamente lo que nace de tu necesidad. Gracias a Dios, porque hay tremendos ejemplos de los cuales podemos aprender. Pero no podemos repetir, porque la palabra de Dios no es un mantra. La palabra de Dios no es magia. La palabra de Dios es otra cosa, es el poder de Dios para transformar todos los días nuestro pensamiento, y que cuando tú estés pasando por situaciones puedas recordar: yo hoy hablo desde mi corazón y pido esto, esto, esto y esto y esto. Entonces, hermanos, la rutina verdaderamente rompe la comunión. ¿Qué sentirías con alguien que siempre vas y le platicas lo mismo? ¿Qué persona te aguantaría? Ya sé lo que me va a decir. Siempre me dice lo mismo. Ya hasta le vas adivinando, hasta le vas ganando el script que ya trae en la maceta, porque siempre me repite lo mismo. Muchas veces uno piensa que esas son oraciones, pero eso está muy lejos de la oración. Entonces, nunca procure tener rutina. Entonces, presentándonos ante Dios sin ningún propósito, dando solo oraciones vacías. Hoy es muy necesario poder cada día ser más claros mediante la exposición que tengamos ante su palabra. Su palabra siempre nos va a nosotros ir perfeccionándonos, ir puliéndonos, ir cambiando nuestras perspectivas, ir cambiando nuestros anhelos, ir cambiando nuestros afectos y nuestra manera de pensar. Y podamos nosotros ver la gran mayoría, hermanos, de la vida como un cristiano hemos recibido a Cristo, y cómo es importante que nosotros entendamos que un cristiano que se relaciona con Dios, que tiene intimidad con Dios, que habla con Dios, es un cristiano que simplemente le entregó sus pecados a Dios. ¿Cómo ven? Es bien importante eso. Muchos en la vida cristiana le han solamente entregado sus pecados a Dios, pero tristemente no le han entregado su vida. Esto es muy común. Y no crean que nada más es hoy. Toda la vida, todo el tiempo ha sido así. Pero ¿qué me importa los que ya pasaron? Me toca a mí ser hoy la persona inteligente que diga: Señor, no tan solo te entregué mis pecados, no tan solo acepté el perdón de mis pecados, hoy quiero que tú dirijas mi vida, hoy quiero que tú lleves mi vida. Hermanos, porque es bien triste que de pronto tenemos un tropiezo, otro tropiezo, otro tropiezo, otro tropiezo. ¿Por qué? Porque Dios me perdonó, pero el que lleva la voz cantante en mi vida soy yo. Y eso no es lo más sano, eso no es lo más correcto, eso no es lo más íntegro delante de Dios. Nosotros tenemos que entender que para poder reflejar cada vez al Señor, nosotros tenemos que entender que debemos de morir a nosotros mismos y que el Señor viva su vida a través de nosotros, eso dice Corintios. Entonces, consideremos, hermanos, cómo y a qué le tenemos que aprender, cuáles son las actitudes que tenemos que tener. Consideremos la actitud del Señor Jesucristo mientras caminó en este mundo y nos mostró cuál debería ser la actitud correcta para hacerlo nosotros mismos. En Lucas capítulo número 6, en el versículo número 12, Lucas 6:12, la palabra de Dios, no hablaré de muchos porque hay tantísimas cosas que hablar acerca de la oración que no acabaría. Hoy solamente tocaré algún puntito. En Lucas 6:12 dice la palabra de Dios algo muy importante. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Escuchen bien cuántas situaciones tuvo Cristo. ¿A cuántas cosas creen que tuvo que enfrentarse Cristo? ¿Cuántos obstáculos vinieron en contra de Cristo? La palabra de Dios dice que tú y yo nos conocemos perfectamente bien. ¿Dónde dice eso? En Hebreos capítulo número 4, un versículo que ya se los he dicho muchas veces, pero no creo que sea pecado volver a repetir de ninguna manera.
Dice la palabra de Dios, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en ¿qué? En absolutamente todo. En absolutamente todo. Pero siempre en victoria, sin pecado, sin tropiezo, sin nada que imputarle, de ninguna manera. Entonces, cuando nosotros estamos viendo al Señor Jesucristo, cómo está actuando y cómo en la vida de Cristo el centro fue Dios. Nunca se apartó de lo que Dios dijo. Siempre verdaderamente confió en su palabra. Hoy quiero que veamos dos cosas también. Número uno, no es lo mismo entregarle a Cristo solamente tus pecados y que te perdone, y entregarle tu vida para la gloria de Él. Y ahorita vamos a ver la otra. Él está orando. Para el Señor Jesucristo era absolutamente vital la dependencia a su Padre. Nunca tomó ni una sola decisión basada en su propio conocimiento o en su experiencia. Siempre Él fue apelando a la aprobación de su Padre. Hermanos, qué interesante sería pensar en esto. De pronto uno podría decir, bueno, pero su actitud, la actitud de su Padre en oración demostró que Cristo tuvo pasión por Dios. La oración es proporcional a la pasión que tenemos por Dios. La comunicación que nosotros queremos, hermanos, simplemente veámoslo de esta manera, aterricémonos otra vez en lo humano. Hermanos, cuando una persona está impresionante, mega enamorado de alguien, lo único que quieres estar escuchando es que es su conversación. Te llena, te inspira, te fortalece, te da identidad, te da sentido de propiedad. ¿Cuántas cosas puedes encontrar en una conversación con aquella persona que es el objeto de tu afecto? ¿Cuántas cosas? Ya no se acuerdan. Deben de estar enamorados hasta ahorita, hasta los 10 de los que están casados. ¿Vieron? Esa rutina horrible. Ustedes deben de seguir. Entonces, una persona que está apasionada, hermanos, antes le mandabas la cartita, y cuando estábamos en la secundaria había unas calcomanías que tenían rascahueles, y ahí estás leyendo la cartita y el rascahuele ya estaba todo pálido, se había acabado, pero querías estar leyendo la cartita. Y uno tiene, y hoy nosotros, cuando nosotros entendemos y vemos la actitud de Cristo, una actitud absolutamente dependiente a su Padre, el Señor no se apartó de él. Entonces esa es la pasión que Él tiene. Y uno de pronto podría decir, hermano, yo tengo pasión por evangelizar. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo tengo pasión por ministrar, yo tengo pasión por la alabanza, yo tengo pasión por... Eso es otra cosa. Yo estoy hablando de pasión por Dios. Es estar en intimidad con Dios. Es en estar apartado de todos, la puerta cerrada tras ti, no existe nada y estás en comunión con Dios. Eso es tener pasión por Dios. Uno a veces se confunde. Pero yo, ¿cómo voy a poder pretender? Fíjense bien, de pronto alguna vez me pasó, y no una, muchas veces me pasó de querer venir a pretender predicar aquí en este púlpito sin antes haber tenido comunión con Dios. Qué terrible. No sabes qué experiencia tan más fea es venir a predicar en tus propias fuerzas. Es terrible. Un cristiano que vive en sus propias fuerzas, es terrible su vida. Es una vida de cristianos aburrida, absorta, sosa, triste, pesado. No, qué terrible. ¿De dónde viene la vida? De la comunión, de exponerte a la comunión con Dios. Eso es tener pasión. Y Cristo, antes de hacer cualquier cosa, Él tenía pasión por su Padre. Él estaba escuchando qué es lo que tenía que decir su Padre, porque sabía que Él estaba supeditado a lo que su Padre decía. Entonces, no es tener pasión por evangelizar, esa es otra cosa, para que un día no lo vayan a malinterpretar. Y hermanos, cuando uno está en intimidad con Dios, Dios lo va a manifestar en público. A mí me gusta eso.
Dios te hace ver diferente, público. Y cuando Dios te reconoce, no importa que nadie te reconozca. Mira, aquí Jesús está orando toda la noche, dialogó con su Padre, está hablando con su Padre. Yo quiero pensar que Cristo no quería que de pronto la noche terminara. Pero Él también estuvo supeditado a los tiempos horarios de este mundo. Y de pronto está toda la noche orando a su Padre, diciéndole a su Padre: ¿qué sigue? ¿A dónde vamos a ir? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Vas a elegir a 12 apóstoles? Y dice la palabra de Dios. Entonces eligió a sus discípulos. Así como Dios fue, hermanos, el centro de la vida de nuestro Señor Jesucristo, hoy Cristo debe de ser el centro de nuestra propia vida, tomándolo en cuenta antes, en todo, en cada una de nuestras decisiones. Señor, hoy no quiero equivocarme, hoy quiero que mi vida no se conforme a las cosas mías, sino que se conforme a tu propósito, que sea lo mejor, que es lo mejor. Toma tú la decisión, imprime en mi corazón tu voluntad para que elija yo lo mejor. Eso es haberle dado la vida al Señor. Que Él nos ocupe como debe de ser. Él eligió a sus apóstoles. Hoy, hermanos, si nosotros tenemos que elegir un trabajo, ¿quién está orando antes de elegir un trabajo? Hoy, si usted va a tomar alguna decisión, uno tiene que orar pidiéndole la dirección al Señor Jesucristo. Hoy, Señor, hasta para venir aquí debe decir: Señor, yo quiero ir a la iglesia, pero quiero escuchar lo que tú tienes que decir. Eso es lindo, porque empieza a haber una química diferente, una atmósfera diferente, una comunión diferente, una relación diferente. No voy porque tengo que, no voy porque tengo que predicar, no voy porque hoy tengo que ver al hermano, o porque tengo un trato con la hermana. No voy por eso, voy porque voy a escuchar, porque Dios tiene una palabra para mí. Hoy tal vez, hermanos, en alguna situación que hasta parece tonta, voy a contratar el servicio de mi casa. Voy a orar a Dios. ¿Qué voy a estudiar? Voy a orar a Dios. ¿Quién va a ser mi marido? Falta mucho. Voy a orar a Dios. ¿Quién va a ser mi mujer? ¿Eso qué importa? Voy a orar a Dios. En todas esas cosas uno tiene que orar a Dios. Y uno tiene que tener ese claro y precisa actitud de Cristo, que para todo, siendo Él Hijo de Dios, siendo Cristo, Él se supeditó a todo lo que dice su Padre. Nosotros deberíamos de aprender en eso para pedir conforme a su voluntad y entonces exponer en nuestra vida lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, así como Él expresó a través de su Hijo a todo el mundo su amor. Es muy interesante poder pensar, y quiero volver a repetir esto. Cristo es la expresión del amor de Dios. El hombre no podía ver a Dios, pero Cristo es la expresión absoluta del carácter, de la persona y de la actitud de Dios mostrada a los hombres. Pero hoy que Cristo no está físicamente con nosotros, que dejó al Espíritu Santo para que estuviera en cada uno de nosotros, ¿quién creen que debería ser esa expresión de Dios en el mundo para que los inconversos conozcan a Dios y que crean? Nosotros, andando como es digno. Vale la pena poder escuchar y ver la actitud de Cristo. Mateo 6:10, otro versículo que me golpea muy duro la cabeza y el corazón y me hace pensar y digo: ¿y será de verdad? ¿Será bueno? ¿Y no te habrás equivocado, Señor? ¿Y no será? Mi carne no cree que se pone fácil, mi carne se pone difícil. Dice la palabra de Dios lo siguiente, el versículo número 10: que venga tu reino, pero a mí me gusta, estoy viendo la parte solamente ese versículo, que se haga tu voluntad. Hermanos, muchas veces cuando no podemos escuchar la voluntad de Dios es porque estamos haciendo la nuestra. Y eso no es muy bueno. Cuando usted no está haciendo la voluntad de Dios es porque está haciendo la suya. Y Cristo está diciendo absolutamente lo contrario, que se haga tu voluntad. Hoy y siempre ha sido muy común orar a Dios, pero en el mismo acto no estamos orando.
estamos distraídos, estamos escuchando nuestra carne, estamos escuchando nuestras emociones y luego estamos orando. Padre, yo te pido que al hermano fulano, tú no le decimos nombre, pero casi le estamos corrigiendo la vida. Y Dios, yo creo que está muy apurado apuntando, no, espérame tantito. Y oraciones tan feas, tan sosas, tan ofensivas a la personalidad de Dios. Nunca ore así. Nunca pretenda arreglar. Yo te lo voy a decir a ti, Dios, para que te lo entiendas tu compadre. No haga eso. Jamás lo haga en su corazón. Aunque sienta que su carne se llena de... No lo haga. Apele de otra manera. Normalmente hoy, hermanos, pensemos en esto. Que se haga tu voluntad. Uno a veces está orando y Dios no está escuchando. Y dice la Biblia, pedís y pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entonces, hermanos, porque de pronto uno está dudando porque de pronto Dios está no está en sus pensamientos. No está en su pensamiento, pero no está en todos sus pensamientos. Un versículo que recordé apenas la semana pasada. Sed santos en toda vuestra ¿qué? ¿Te dejó algo para ti? ¿Por qué? Porque esa grieta que deja sin santidad te puede destruir tu vida. Sed santos en toda vuestra manera de vivir. Porque de pronto el pecado hay áreas que está tocando y que te está matando de a poco. Y de a poco, porque de pronto lo más que le urge es arruinar tu testimonio. Y eso es lo que debemos de cuidar nosotros como cristianos. Lo único que usted tiene es su testimonio, cuídelo. Porque de pronto el diablo trata de abollarlo y hacerlo totalmente feo. Cuide su testimonio. Entonces, veamos qué interesante es poder considerar, amados hermanos, cómo es que Cristo debe de estar no solamente en nuestro pensamiento, debe de estar en todos nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque de los pensamientos nace el pecado si no está dirigido por Dios. Y del pensamiento nacen las bendiciones si están dirigidas por Dios. Mire usted cuánta necesidad tenemos. ¿No dice la palabra de Dios? ¿Llevar el qué? ¿El yelmo de qué? ¿No es parte de la armadura? Cuide su forma de pensar en todo momento. ¡Ay, no se va a poder! Y uno entra en crisis porque está viendo su capacidad, está viendo sus circunstancias, está viendo sus habilidades que no le dan y deja de lado al poderoso Dios. Hoy es necesario ver al Señor Jesús andar en la dirección de su Padre a través de la oración. En este versículo hace una gran diferencia entre Cristo y la gran mayoría de los creyentes. Todos los creyentes le creen a Dios. Esa es la diferencia. Dije anteriormente, a Cristo le hemos entregado nuestros pecados y no los ha perdonado. Yo de eso estoy seguro, pero no le hemos entregado la vida. Ahora, lo que estoy diciendo es que todos creemos en Cristo, todos creemos en Dios, pero no todos le creemos todo a Dios. Y eso hace una vida infeliz. Hace una vida de zozobra, hace una vida precaria, carente, limitada. Una vida verdaderamente que aún cuando es perdonada, sigue siendo limitada. Por eso dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo número 12. Es un versículo también muy conocido por ustedes y es muy claro también. Hebreos 12, versículo número, si no mal recuerdo, el versículo número 1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de ¿qué? De todo peso y ¿qué? Hay un pecado que nos asedia. Podemos quitarnos todo el peso. Es que yo era borracho y ya dejé la botella. Sí, pero eso no, a lo mejor no era tu peor pecado. Pero hay un pecado que aún nos sigue asediando. ¿Qué será? Puede ser de los pecados respetables. ¿Cuál? De esos que no se ven. ¿Cuál? Es que no sé si de verdad Dios diga eso en serio. Es un pecado respetable. Tener dudas de Dios. Tener temor de Dios.
ser suspicaz a las cosas de Dios. Son pecados que no se ven y son pecados que, bueno, uno hasta lo pone de blanco. No, aparta de ti el pecado que te asedia y córrele la carrera. ¿Por qué? Porque tienen muchos testigos, cuales todos los del capítulo número 11 de Hebreos son fieles testimonios de que la fe valió la pena. Amados hermanos, pensemos nosotros, todos los creyentes creen en Dios, pero no todos los creyentes le creen a Dios. Y nosotros debemos de cambiar de perspectiva. Tenemos que cambiar de visión con respecto a lo que estamos viendo y del Señor Jesucristo en su diario vivir cuando Él estuvo con él, aquí en la tierra. El Señor Jesús deja bien en claro lo que conviene a nuestra vida y deberíamos de pedirlo como una manifestación de fe en Dios. El Señor está diciendo que se haga tu voluntad. Que se haga tu voluntad. Miren al Hijo de Dios pidiendo que se haga la voluntad de su Padre. ¿Valdrá la pena pensar, Señor, de verdad valdrá la pena que se haga tu voluntad por lo menos en mi vida? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. ¿Quién va a ganar? Yo soy el único beneficiado. Que se haga tu voluntad. Hermanos, ¿cuántas palabras estás hoy? Y antes de que te vayas, tú puedes decir, hermano, voy a hacer un análisis. ¿Cómo llegué antes de este servicio? ¿Y qué palabra me llevo? ¿Voy a seguir igual? ¿O qué palabra me llevo para darle vuelta a este problema que de pronto lo venía arrastrando y me pesaba como un lastre? ¿Qué palabra me llevo hoy? ¿Con qué he sido libre? ¿Con qué me bendijo Dios? Porque si de pronto no se lleva nada, no es lo mejor, aunque puede suceder. Dice la palabra de Dios, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo. Mire qué maravillosa actitud de parte del Hijo de Dios. Eso hará que el centro de tu vida sea Dios y que la garantía de nuestra victoria sea en Cristo Jesús. El pensar así jamás permitirá que nosotros le restemos importancia a comunicar las cosas a Dios, por insignificantes que parezcan, y pensemos que estamos capacitados nosotros para hacerla. Hay cosas que de pronto nosotros no le queremos comunicar a Dios porque decimos, no te apures, yo me lo arreglo. Y de pronto nos andan dando la sorpresa que ahí nos metieron un gol. ¿Se acuerdan de Josué? Josué tenía una gran victoria en Jericó. Habían tumbado con esa obediencia a Dios todos los muros, y de pronto se le ocurre no escuchar a Dios. No, nomás mandó unos cuantos, unos viejos allá, ¿qué cosa les van a hacer? Su corazón se hizo como agua. Hay cosas que de pronto en tu vida a veces dices, Señor, ¿y cómo para qué te ocupo aquí? Yo lo puedo hacer, yo me puedo levantar, yo puedo hacer esto, yo puedo hacer lo otro. Y de pronto tu vida es un testimonio muy malo y muy equivocado. ¿Por qué? Porque dije, esto yo lo arreglo. En una ocasión, miren ustedes, una tontería. Ahora, no están por aquí mis hermanas, ¿verdad? Una de mis hermanas, bueno, y por lo menos a mi madre ya lo sabe también, uno de mis hermanos salió a evangelizar y le dijo, Dios por delante, y le dijo su madre, Dios por delante. Yo por delante y Dios por detrás. Que se lo chuta un carro. ¿Por qué? Hermano, ¿qué tan soberbio es el cristiano con saber y no obedecer? Le pegó un carro, aquí entre la huella se llamó cielo. Cuando vengan ustedes a ver, se me tu brazo. Este testimonio que les voy a comentar, yo un día lo leí, yo no me consta, de una muchacha, hija de personas cristianas, una muchacha que se le empezó a revelar a sus padres, y andaba en la juerga de arriba para abajo, andaba chupando, andaba haciendo sus desmanes, andaba en la vida, estaba rebelde a sus papás, y su madre no paraba de orar, no paraba de interceder por ella, y un día ya se iba la muchacha y le dijo, hija, que Dios te acompañe. Pues que me acompañe, pero en el maletero, porque aquí adentro ya no cabe. Pronto chocó. La única cosa que quedó intacta era donde iba Dios, en el maletero. El pastor estuvo con nosotros apenas. Un pastor fue a su casa a decirle,
quisiera que nos dirigieras el domingo en la iglesia. No. Muchas gracias, no quiso. De pronto, dice el pastor, a este pastor que era antes, bueno, era asistente de la iglesia porque no era convertido. El que vengan los hijos a la iglesia no los hace convertidos, ojo con eso. Le dijo, dame una razón de peso. Para mí eso de la iglesia es una payasada. Esa es una razón de peso, dijo el pastor. No dirigirás. Pasaron pocos días para que esa payasada le cobrara 24 pedazos la maxila, hecho pedazos en un accidente. Nadie le escupe al cielo sin que le caiga en la cara. Nosotros tenemos, Señor, ¿para quién? ¿Cómo en esta decisión? ¿No les ha pasado? Este me gusta, esta me gusta. Vean lo que le pasó a Sansón. Padre, escógeme a la Dalila porque esa me gusta. Hijo, no hay mujeres aquí. No, pero a mí esa me gusta. Trae las faldas muy chiquititas. Y ahí está comiendo el Sansón. Cuando Dios llega a tu vida, todo el mundo lo sabe. Cuando Dios se va de tu vida, ni tú lo sabes. Es una tragedia. Tenemos que ser sensibles. ¿Y cómo se es sensible? Estando en comunión con Dios, teniendo pasión por Dios. Lo demás es puro ruido. Lo demás no tiene tanto sentido. Entonces, amados hermanos, el pensar así jamás permitirá que nosotros le restemos importancia a tener comunión con Dios. Por insignificantes que te parezcan las cosas, pídele dirección a Dios. Por simple que parezca, pídele dirección a Dios. Por tonto que te parezca, pídele dirección a Dios. La oración así te hace confesar tu conducta delante de Él. La oración desnuda tu corazón y se abre a Dios. Que debo confesar mi pecado para vivir ligero. Las personas que confiesan todos los días su pecado son personas que viven ligero. No van cargando. Confiesan su pecado y se apartan y hay tremenda bendición. La oración expondrá en público lo que eres en intimidad con Dios. Eso es una belleza. Hoy tenemos que ser claros en tener fe en Dios y el resto es creerle. La oración jamás puede separarse de la fe, ni la fe de la oración. De hecho, no podrán existir una sin la otra, con buenos resultados. Marcos capítulo número 11, versículo 24, ya estamos casi terminando. Marcos 11, 24. Dice el Señor lo siguiente: por tanto os digo que todo lo que pidieras orando, ¿qué es? Creer que lo recibiréis. De pronto uno se queda absorto en todas las cosas milagrosas que pueden venir a través de la fe. Pero es más bueno pensar, como dijo alguna vez Espurio, que deberíamos de pensar más bien en el milagro que es la fe que Dios dejó para nosotros. ¿Y cuántas cosas nosotros podemos hacer con ella en una oración verdaderamente consciente? En una oración donde honestamente hemos de estar cada día amortizando nuestros deseos para que lo que pidamos verdaderamente venga a nuestra vida. Es muy frustrante pedir y no recibir por no saber pedir. Entonces, esto despierta pues que antes que pensemos en las grandes maravillas de la fe, pensemos en la fe como un verdadero milagro de Dios para nosotros. Pues de esta manera es como podemos agradarle. Nadie puede agradar a Dios sin fe. Hoy deseo que todos de todo corazón meditemos cada vez más en nuestra actitud y decidamos creerle cada día más a Dios. Y pienso que nuestra comunicación con Dios debe de estar libre de todo eso, que de pronto yo podría decir algo, pero no hay como que seas tú más honesto contigo mismo y digas: Señor, en mi corazón hay orgullo. Señor, hoy me enojé con mi esposa y sé honestamente que hoy tú no me escucharás. Sé que hoy estoy peleado con mi esposo y sé que hoy no me escucharás. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tiene uno que ser la persona, el cristiano más inteligente y creerle a Dios
que estar en paz con los hombres y en paz con Él es lo que a nosotros nos conviene. Hermanos, en nuestra relación interpersonal como cristianos, que prevalezca el vínculo perfecto, y ese se llama amor. Ese es mi deseo. Hermanos, fue un placer haberles servido. Vamos a dejar el